Bueno, hoy vamos a hablar de cuándo utilizar la columna de 90 de las tablas de la sección 310.15 de la NOM 001-CD 2012. Para ello, tenemos que revisar primero la sección 110.14C, la cual dice lo siguiente. Aquí está, 110.14, conexiones eléctricas, y nos vamos al 110.14C, que se llama limitaciones por temperatura. Dice, la temperatura nominal del conductor asociada con su ampacidad debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. La mayoría de los interruptores termomagnéticos que hay en el mercado son a 60 o 75 grados en sus terminales. Pero ojo, aquí viene la pauta. Dice, se permite el uso de conductores con temperatura nominal mayor que la especificada para las terminales. Es decir, si en las terminales viene a 75, pudiéramos usar la columna de 60 o 75. Pero aquí dice, se permite el uso de conductores con temperatura nominal mayor que la especificada en las terminales. Es decir, aquí nos está dando la pauta para utilizar la columna de 90, pero nos dice la condición. Cuando se utilicen factores de ajuste por temperatura o de corrección por ampacidad o ambos. A continuación les voy a dejar un extracto de esta explicación que di en el curso de diagramas unifilares, donde, bueno, entro un poquito más a detalle. Espero que les guste y si tienen alguna duda, pues dejen en los comentarios y la revisamos. Valinges, felices cálculos, hasta luego. Ahora, lo que nos faltaba revisar, y con eso vamos a cerrar la sesión de hoy, ¿cuándo se utiliza la columna de 90? Este es un tema que igual genera mucho debate, es un poquito difícil de entender, pero la verdad es que es una herramienta que nos salva la vida. Ahorita van a ver por qué. ¿Alguien sabe o ha leído cuándo se utiliza la columna de 90, Inges? Cuando se aplican los factores de agrupamiento y temperatura. Es correcto. Ahí les va. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Dice, se tiene una carga que demanda 24 amperes, es una carga continua. Por lo tanto, 24 por 1.25 nos da 30. Su protección es de 1 por 30. Al ser menor a 100, se selecciona con la columna de 60 de la tabla 310.15B16, un calibre 10 que conduce 30 amperes a 60 grados. Vámonos a la tabla 310.15B16 y aquí lo podemos ver, ¿no? El del 10 conduce 30 amperes a 60 grados. Luego dice, pero la instalación se encuentra en un lugar cuya temperatura ambiente es de 35 grados, ver tabla 310.15B2A, y el circuito va alojado junto con otros 4 conductores portadores de corriente. En total serían 6 conductores portadores de corriente, ver tabla 310.15B2A. Esta es la de factor de temperatura. Dice que la temperatura ambiente es de 35. Por lo tanto, la corriente es menor a 100, son 24. Entonces eso me lleva a seleccionar con la columna de 60, de acuerdo a lo que acabamos de explicar. Y la temperatura son 35. Entonces, de 31 a 35, el factor que le corresponde es 0.91. Aquí está. Después dice, va con 4 conductores portadores de corriente, más los 2 conductores de este circuito, serían 6. Entonces, de 4 a 6, el factor es 0.8. Entonces, tenemos 0.91 y 0.8. Ahora tenemos 30 por 0.91 por 0.8 nos da 21.84. 21.84, Inges, es menor a 24. Por lo tanto, no pasa. ¿Cuál es la primera solución que regularmente damos? Ah, pues si este no pasa, me voy al calibre 8. ¿El calibre 8 cuánto conduce? A ver, vámonos a la norma. El del 8 conduce 40. Vamos a hacer el ejercicio. Sería 40 por 0.91 por 0.8, te da 37.2. Es mayor a 24, por lo tanto, pues sí cumple. Pero resulta que si este es un circuito, por ejemplo, de contactos, a veces no entra en las terminales de los contactos. Nada más vienen para calibre 14, para calibre 12 y para calibre 10. Si ese fuera el caso, pudiéramos utilizar la columna de 90. El procedimiento no es brincarte de 60 a 90. Te tendrías que brincar primero a 75 y luego a 90. En este caso yo estoy haciendo el ejemplo exactamente con la columna de 90. Pero vamos a hacer la simulación primero a 75, vamos a ver si cumple y luego nos vamos a 90. ¿Cuánto conduce el calibre 10? A 75 grados. Aquí está calibre 10, conduce 35. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar 35 amperes por, y el primer factor es el factor de temperatura de 0.91. Pero ahora ya me cambié de columna. El 0.91 salió de aquí.
Con 75 el factor es 0.94. Entonces sería por 0.94 por 0.8. Este no cambia. Por 0.8. Y nos da 26.32. Si yo selecciono con la columna de 75, aquí ya estaría pasando. ¿Por qué? Porque el 26.32 es mayor a 24. Con eso ya pasaría. Pero ahora vamos a ver cómo usar la columna de 90. Aquí hay que aplicar 4 reglas, las cuales ya las tenía, pero bueno, se me perdieron y ahorita las vamos a enumerar aquí. Primero, vamos a ponerle reglas para utilizar la columna de 90 grados. Regla número 1. Haber utilizado durante el cálculo factores de corrección, factor de agrupamiento, factor de temperatura o ambos. Puede ser cualquiera de los dos, Inges, los dos, o bueno, cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo. Importante. Y que estos factores hayan deteriorado la ampacidad del conductor. Esto lo aclaro porque alguna vez un Inge me dijo, dice, oye, es que entonces yo puedo utilizar la columna de 90 porque sí usé los factores, pero sus factores eran unitarios. Pues no, cuando es 1, pues no aplica. Debe ser un factor menor a 1 para que pueda aplicar, ¿de acuerdo? Pero si nosotros decimos cuando uses los factores, pues sí lo dejamos abierto a esa posibilidad. Entonces hay que aclarar que es cuando los factores deterioran la ampacidad del conductor. 2, y muy importante, que el conductor venga marcado para operar a 90 grados en su aislamiento. La mayoría de los conductores de hoy en día en el mercado vienen a 90, pero existen conductores que todavía son nada más a 75. Entonces, hay que revisar esa parte. 3. La 3 sería esta. A ver. Ay, ¿por qué no lo abrí? Aquí está. 3. Que primero se hayan seleccionado los conductores respetando las reglas de la sección 110.14c, que son para corrientes iguales o menores a 100 amperes, se selecciona con la columna de 60 grados y para corrientes mayores a 100 amperes con la columna de 75 grados. Primero hacemos una preselección, Iges. Cuando tenemos la corriente corregida, es decir, tengo, por ejemplo, 24 por 1.25. Esto me dio 30. Y con esta corriente, yo selecciono un conductor del 10. Y aquí aplico el 110.14c. Y digo, como es menor a 100, lo selecciono con la columna de 60. Esa fue mi preselección. Después le aplico los factores. Y como veo que no cumplen, ya puedo usar la columna de 90. Básicamente esta regla es porque algunos ingenieros dicen, a ver, yo tengo un circuito que me dio 38 amperes. Y tú dices, mira, pues si es de 38, pues ponle un cable del 8 que soporta 40. Pero dicen, no, mira, este HHW y el aislamiento dice que es a 90 y el del 10 a 90 conduce 40 amperes y yo tengo 38. Pues entonces vete directo a la columna de 90 y ponle calibre del 10. No, no es así. Debes de respetar primero las reglas. Seleccionas y si es menor o igual a 100, columna de 60, si es mayor a 100, columna de 75, y si aplicas factores y se reduce la ampacidad, entonces sí ya puedes irte a la de 90. Pero así directo, nada más porque se te da la gana, no se puede. Básicamente, eso es lo que dice la regla 3. Y la regla 4, el lugar de la instalación. Aquí, bueno, vamos a agregar una nueva regla. Esta regla apenas se me ocurrió implementarla ahorita porque en el curso que di pasado de circuitos alimentadores, por ahí se generó cierta confusión. Y la verdad es que me metí a estudiar más el concepto y sí me faltaba complementar algo. Aquí es la corriente eléctrica
de los conductores siempre va a estar limitada por la terminal. Y la 5 sería el lugar de instalación. Bien, ¿a qué se refiere esta parte? Miren, aquí en el ejemplo, dice el del 10 a 90 grados conduce 40. 40 por punto 96, que es el factor de 35 grados con la columna de 90, serían 40 por 0.96 por 0.8 y nos da 30.72. Entonces ya cumple, ¿de acuerdo? Ahora, el interruptor, si es este, aquí dice que está limitado a la columna de 75. Entonces, miren, ¿dónde está? Voy a tratar de dibujarlo con unas barras a ver si se entiende. Aquí tenemos la columna de 60, la columna de 75 y la columna de 90, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar aquí que esta barrita vale 60 en cuanto a temperatura. Esta vale 75, un poquito más alta. Y esta vale 90. Aquí vamos a ponerle calibre 10 AWG. Y aquí le vamos a poner 30 amperes, 35 amperes y 40 amperes. Ahora, el interruptor termomagnético, que es de la marca Schneider, dice que a 75 grados está limitada la terminal. Por lo tanto, está igual que esta barrita de aquí. Aunque nosotros digamos, mira, el conductor del 10 a 90 conduce 40. Estamos compensando porque usamos factores, pero al final va a estar limitada esa corriente por esta terminal. ¿Qué quiere decir? Aquí con 60 yo le apliqué los factores y se redujo a 21. Se redujo a 21.84. Entonces aquí se redujo a 21.84. Entonces aquí no pasa porque mi circuito tiene 24 amperes, que son estos de aquí. Entonces ahí no pasó. Yo me fui a la columna de 90. Al aplicar los factores, con 90 conduce 30.72. Aquí son 30.72. En este caso, la temperatura de la terminal a 75 se limita a 35. Aquí no se ve lo que les quiero mostrar, pero voy a poner un ejemplo. Supongamos que en un conductor, al aplicar los factores, aquí te dio 39 amperes. No se vale que agarres los 39 amperes. Si la terminal viene a 75 y a 75 en la tabla te dice que son 35, aquí va a cortar. Sí compensaste con la tabla de 90, pero al final nada más van a pasar los 35 amperes. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tú tenías 45 amperes, ¿no? Al aplicar los factores, aquí con la columna de 60, se quedó con 31. No te sirven. Tú te vas a la de 90, tiene una mayor amperidad, a lo mejor este conduce 65, y aplicando los factores se reduce a 39. Pues ya pasó, porque el 39 es mayor al 35 que yo necesitaba. Pero si la terminal del interruptor viene marcada a 75, aunque uses la de 90, solamente van a poder tomarse 35 amperes del cable a 90 grados. No sé si me doy a explicar con este concepto. ¿Sí se está entendiendo o ya los revolví? Sí, Inge. Vale. Entonces, aquí podemos ver cómo al aplicar la columna de 90, la temperatura, bueno, son 35, se toma el factor de 0.96 y ahora tengo 30.72. Como es mayor a la corriente de 24, entonces puedo conservar el calibre del 10 sin la necesidad de irme a un calibre 8. Pero para poder utilizar esa columna, debo de revisar estas 4 reglas. Número 1, ¿utilizamos factores de corrección? Sí, porque este es 0.91 y este es 0.80. Palomita al punto 1, ya lo cumplí. Punto 2, que el conductor venga marcado a 90. Vamos a suponer que estamos usando un THHW, también se cumple. 3, primero seleccionamos con la columna de 60 y nos dio un calibre del 10. Después aplicamos los factores y ya vimos que no pasaba. Y posterior nos fuimos a la columna de 90. También lo cumplimos.
4, la corriente eléctrica, revisamos que la limitación de la terminal. Vimos que esta terminal es a 75. Por lo tanto, a 75, pues sí nos cumple porque a 75 el del 10 conduce 35. Y este valor es menor a 35. Por lo tanto, también estamos cumpliendo este punto. Y el punto 5, ¿a qué se refiere el lugar de instalación? Ya es lo último en GC para que no se me vayan a desesperar. Hay una tabla, que es la 310.104 de la norma, donde vienen los diferentes tipos de aislamientos. Viene después de estas tablas. Aquí está, miren. Por ejemplo, aquí en este ejemplo estamos usando el THHW, que es este. Y dice 75 grados en lugares mojados y 90 grados en lugares secos. Aquí, si yo llevo este conductor en una instalación subterránea donde se pueda inundar, se considera un lugar mojado. Y si es un lugar mojado, no puedo utilizar la columna de 90. Debo limitarme a 75 grados. Lo mismo si va en una azotea. Aunque le ponga sus cóndules de neopreno y todo, puede que haya una pequeña filtración y se quede cierto charco de agua dentro de la tubería. En esos casos, aunque el conductor venga marcado a 90, debo de seleccionar máximo con 75. Pero si va dentro de una instalación abajo de la losa, donde no exista posibilidad de que se moje, y el conductor viene marcado a 90 y cumplo las otras reglas, podemos utilizar la columna de 90. Esas serían las reglas aplicables, Inges, para cuando utilicemos la columna de 90. Repito, me ha tocado hacer proyectos en lugares donde hace mucho calor y a veces circuitos de alumbrado de contactos brincan del 12 o del 10 al 8 o al 6. Y a veces en los contactos no entran esos calibres. Y ya en obras, si lo dejas así, hacen su amarre, al del 8 le amarran ahí el del 12 para meterlo al contacto. ¿Qué necesidad de hacer eso? Cuando, si puedes aplicar este criterio, le puedes dejar un calibre menor y bien calculado y fundamentado con la norma. Entonces, ese es el uso de la columna de 90.